Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tengo como invitado un ingeniero civil, miembro de la Dirección Regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Lara, ex viceministro de Instalaciones y Logística del Ministerio de Educación, ha sido diputado a la Asamblea Nacional también por el Estado Lara y actualmente es constituyente por el sector de trabajadores de la administración pública, mi buen amigo William Gil. William, bienvenido. Muchísimas gracias, Rodolfo, a ti y a toda tu audiencia. Gracias por estar aquí. Quiero que comencemos un poco conversando sobre la principal meta de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Maduro, en una situación política difícil, en una situación económica complicada, con actos terroristas en la calle, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y muchos en ese momento tenían dudas acerca de si realmente la Asamblea Nacional Constituyente iba a lograr traer la paz a Venezuela. No es tan solo que lo ha logrado, sino que ya vemos que cada día la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado decisiones que van en favor del pueblo. Pero yo quisiera comenzar por eso, por el tema de la paz. ¿Se impuso la Asamblea Nacional Constituyente eso como tarea primordial? Sí, yo creo que sin duda el presidente, como gran estratega de Estado, venía preparando. Ya yo tengo el orgullo de haber acompañado al compañero Héctor Rodríguez en la conformación del Congreso de la Patria como secretario del Congreso de la Patria. Ya el presidente venía dando esos destellos de hacia dónde iba preparando al pueblo, organizando los distintos sectores sociales. Y bueno, de allí, del Congreso de la Patria, él venía ya con esa visión de lo que era la Asamblea Nacional Constituyente, y luego ahora vemos que el presidente, bueno, lanza la idea de la Asamblea Nacional Constituyente y todos nos fuimos a conformar los equipos de trabajo para impulsar esa Asamblea Nacional Constituyente. Y la primera meta y también propuesta de los constituyentes en campaña y del mismo presidente era alcanzar la paz. Así que la paz, luego de 48 horas de instalada la Asamblea Nacional Constituyente, se logró. En ninguna ciudad luego había guarimbas, ya, bueno, con más de 8,5 millones de venezolanos que salieron a votar, que no todos son chavistas, claro, no todos son revolucionarios, hay que decirlo, personas que están o no de acuerdo con el proyecto bolivariano, pero que estaban cansados también de tanta violencia y en definitiva todos los demócratas de Venezuela salimos a votar y a aprobar ese planteamiento que hacía el presidente de la República, que era alcanzar la paz a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una victoria que nosotros resaltamos y que, bueno, fue el primer objetivo. Y luego de instalada la Comisión de la Verdad por la Justicia y la Paz, que ha llevado una excelente tarea. Por ejemplo, en el estado Lara, el segundo estado con mayor víctimas de la guarimba, Palavecino, Cabudare, Barquisimeto, fue muy nombrada a nivel nacional. Bueno, lamentable por los hechos de violencia, los caídos. Todos esos temas se han investigado, ya hay varios capturados, ya personas que dispararon armas de fuego contra estos manifestantes, desde ellos mismos, de la parte de atrás, fueron capturados. Es decir, toda la justicia que se está haciendo con las víctimas de la guarimba, y eso, bueno, ha pacificado estas dos ciudades y ha traído, bueno, el desenvolvimiento normal de toda la comunidad. Es decir, el primer objetivo, la paz, se está cumpliendo, se ha cumplido, tenemos que mantenerla, eso sí, pero bueno, es un primer elemento que es importante rescatar de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, William, ¿tú no crees que de alguna manera la derecha venezolana no es tan solo que no se desligó del tema de la violencia y del terrorismo y de la muerte, sino que aupó más bien esas conductas, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción, de acuerdo a los diferentes voceros de la derecha? Pero el mensaje contundente de los venezolanos, ese más de 8 millones de venezolanos que decidimos apostar por la Asamblea Nacional Constituyente, que, como bien lo señalaste tú, no todos son afectos a la revolución. Ahí había gente que estaba cansada de la derecha, que tal vez no le gusta el presidente Nicolás Maduro. Bueno, esa es la grandeza de la democracia. A uno le gustará, a otros no les gustará. Pero esa gente que, independientemente que les gustara o no les gustara el presidente Nicolás Maduro, a diferencia de los que sí estamos en el sector revolucionario, que somos obedientes, militantes de una tendencia política, pero esa gente estaba cansada de lo que la derecha estaba proponiendo al país. Ahora, ¿tú crees honestamente que, analizando ese acontecimiento de esa elección, tú crees que la derecha venezolana ha entendido el mensaje que dio el pueblo venezolano en esas elecciones? Mira, lamentablemente hay que decir que no.
una cosa es la dirigencia de la oposición y otra es las personas que son opositores, a las cuales me refería de que, bueno, pudieron ir opositores a votar a favor de la constituyente. Ahora, la dirigencia de la oposición ha sido la misma y han venido de alguna forma comportándose durante todos los años de revolución de la misma manera. Es lo mismo la MUD, es lo que la Coordinadora Democrática, es decir, cambian de nombre, pero siempre han buscado las salidas violentas. Ellos buscaron un referéndum contra el presidente Hugo Chávez y ese referéndum lo ganamos aplastantemente y bueno, ellos luego buscaron las salidas violentas, la salida a través del golpe de Estado, dieron un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, es decir, siempre han buscado los atajos porque no creen realmente en la democracia, no creen realmente en el método electoral como forma de hacer política. Ellos han buscado siempre la violencia y ahorita, bueno, han planteado no ir a las elecciones. El mensaje no tan solo de los que participamos en esa Asamblea Nacional Constituyente era vivir en paz, sino también decirle a la derecha venezolana, a los que son afectos a la derecha, la vía es electoral. Exacto, es una forma de rechazo, como tú lo dices, a la dirigencia y decirles no, nosotros no queremos una guerra civil, nosotros no queremos que nuestro país, bueno, viva lo que han vivido otros pueblos, nosotros queremos vivir en paz. Y esas personas que salieron a votar le dijeron, por allí no queremos, ese no es el camino, bueno, de trancar las calles, de quemar escuelas, de quemar ambulancias, de no poder aceptar las diferencias de unos de otros. Una persona que está en un centro comercial, en un parque, en un lugar y es atacado por un grupo, por una turba de personas por pensar diferente. No, esa definitivamente no es la Venezuela que queremos y por eso el gran respaldo que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente. Pero te decía que no es el camino no democrático que ellos siempre han buscado. Ahora, cuando según sus encuestas les dicen que ellos pueden obtener una victoria, como pasó en la Asamblea Nacional, que fuimos a unas elecciones el 6 de diciembre y perdimos, bueno, ellos se ponen la careta de los dirigentes democráticos. Una vez que, bueno, el presidente asumió de la derrota, conformó las fuerzas políticas, fue avanzando, lanzó el carnet de la patria, aglutinó las fuerzas políticas nuevamente, como debe hacer todo político que pierde una elección, recomponer las fuerzas y irse nuevamente a la batalla democrática. El presidente lo hizo, logramos un triunfo a través de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente adelanta las elecciones de gobernadores. Ellos el año pasado, como tú lo sabes, decían, vamos a elecciones, queremos elecciones. La Asamblea Nacional Constituyente ahora estableció una ruta electoral, primero gobernadores y ahora alcaldes, y luego ellos, por la profunda derrota que le propinamos con más de 18 alcaldías, digo más porque la del Zulia también será una gobernación, perdón, bueno, ahora ellos no quieren participar porque el presidente ha dicho, vamos a ganar el 90% y más de las alcaldías. Ahora, fíjate tú esto, William. Una de las cosas más importantes que ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente, primero, que ha logrado la paz. No hay que tener miedo a ahondar y profundizar. Esto no es llover sobre mojado. Que no es poca cosa. No es poca cosa haberlo logrado. Pero, adicionalmente a eso, la Asamblea Nacional Constituyente ha permitido el reconocimiento, no tan solo de los poderes, que es lo más lógico, que los poderes se subordinen a la Asamblea Nacional Constituyente, sino también ha logrado el reconocimiento del ciudadano de a pie. Hay una expectativa altísima, que tal vez tú no lo percibes por estar dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, pero hay una esperanza enorme cifrada en que ustedes realmente puedan tomar decisiones en favor del pueblo. Porque hemos visto lo que ha pasado con la derecha cuando ha ganado espacios de poder. Ganó la Asamblea Nacional, reconocimos la derrota. Como tú dices, se recompusieron las fuerzas y hoy en día estamos en el camino electoral victorioso nuevamente. Pero ¿qué pasó con la Asamblea Nacional que ganó la derecha venezolana? Ofrecieron sacar al presidente, que si un plebiscito, que si el presidente salía en 6 meses, que había abandonado el cargo. O sea, engañaron al pueblo nuevamente. Y yo creo que parte de la factura electoral de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente, en parte es la cantidad de mentiras que le han dicho a la gente, el descontento enorme. Hoy en día la vía es electoral, clamaban por elecciones, después clamaban por la violencia, por el terror. O sea, en esas contradicciones ha caído la derecha venezolana y ejemplo tenemos por montón, por montón. Yo tengo un video que quiero que veamos para despedir este corte y al regreso
quiero que analicemos un poco lo que dicen esos voceros de la derecha allí. Así que con el favor de nuestro director, adelante video. Hay una real unidad en la oposición venezolana. ¿Qué viste tú en la campaña sobre ese Bueno, tema? mira, yo te puedo decir que los egos personalistas no permitieron que la unidad se consolidara en muchos sectores. Otro elemento que seguramente no se vivió en otros estados, bueno, el complot de algunas organizaciones políticas vinculadas a la mesa de la unidad democrática en contra de nuestra candidatura, incluso con reuniones. Hubo una fractura muy importante en la unidad que obliga a las fuerzas que hacemos parte en ella revisar no solamente nuestra actuación, sino revisar el relanzamiento que debe ocurrir en una organización o en una coalición de organizaciones políticas que tienen que compartir un mismo fin, un mismo objetivo. Una acción absolutamente irresponsable, rastrera y traicionera ante la Constitución venezolana y los derechos de nuestro pueblo. Jugaron a la derrota por una visión sectaria, particularizada, en un interés partidista, en un interés muy personal, que es un poco lo que estamos viendo ahora en las redes. Pero ¿cuál es el partido? ¿Voluntad Popular, Primera Justicia? Sí, Voluntad Popular y Primera Justicia. Jamás antepuse los intereses de mi partido porque los principios y la moral sí son importantes. Mientras esté en la unidad el señor Ramos Alup, yo no voy a seguir en esa mesa. No voy a ser parte ya aquí. Llegó la hora y el señor Ramos Alup, que quería ser el presidente por sus intereses, cuadró y tuvimos al final que ir a un proceso de votación y además ya rompiendo las reglas, desde ahí rompiendo las reglas. Y al final, ¿para qué sirvió? ¿Cuál es el balance después? ¿Para qué sirvió? Simplemente quiero decir que yo no soy responsable de lo que ocurrió en las elecciones del Estado Miranda, porque yo ni era el gobernador, ni era el candidato. No me vas a provocar, no me vas a provocar. Traqui. No tiene sentido que tú te inscribas y después que pierdes, dicen que se sabía que te iban a hacer fraude. Porque si no, ¿para qué aceptaste ir al proceso? Por eso es que no podemos dejarle el destino del país a una muchachera, Vladimir, que nos siga convocando a los errores. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces acompañado de William Hill. William, vimos ese video antes del corte, que yo confieso, lo hablábamos, a mí me da risa todas esas posturas de la derecha venezolana, esas contradicciones, que todo el mundo sabía que existían, pero que cada vez se hacen más evidentes, se hacen más públicas esas contradicciones. Ahora, yo quisiera que me dieras un comentario al respecto. Sí, bueno, es lamentable cómo la MUP, la misma coordinadora democrática, continúa en sus, una de ellas lo dice, la gobernadora electa del Táchira, en sus egos, en sus ambiciones. Yo creo que eso es lo que determina la conducta de la MUP. Primero, el exgobernador de Lara, que quería ser presidente y utilizaba todos los recursos de la gobernación para lanzarse presidente. El otro gobernador de Miranda, que utilizó también toda la plataforma logística de la gobernación para querer ser presidente. Ramos Alup, que ellos mismos lo denuncian, que le hizo una jugarreta allí para ser presidente de la Asamblea Nacional, cuando le tocaba era el partido que había sacado más votos, que era Primera Justicia en este caso. Y bueno, ellos en esa carrera presidencial que tienen estos tres, por nombrar tres porque hay más, también María Corina Machado, es decir, tienen esa pelea interna que primero, bueno, eso le afecta mucho al país porque ellos fueron los mismos irresponsables que llamaron a la guarimba, a la violencia, y nos reímos, pero bueno, eso le ha afectado y ha costado vida de muchos venezolanos, esa irresponsable forma de hacer política de la oposición venezolana. Y hoy salen a la luz pública
todas esas divisiones que ellos tienen, porque en realidad se han agrupado en la MUD, pero sus intereses son distintos. Voluntad Popular, un partido fascista que está dentro de la MUD, igual Primero Justicia, son los mismos que salieron prácticamente en cadena nacional pero privada cuando el golpe de Estado, leyendo un comunicado del señor, ya se me fue hasta el nombre, expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, también. Salió en los medios cuando el golpe de Estado con todos ellos alrededor, es decir, son los mismos actores que... Y otra cosa grave que dice el exgobernador de Lara, que dice, bueno, no dejemos una muchachada, él se refiere a la Voluntad Popular y Primero Justicia y a la juventud de esos partidos que la pusieron como carne de cañón y que hoy le dan una patada fuera de la mesa de unidad, a diferencia de los partidos del Gran Polo Patriótico, en donde lo podemos decir, tenemos espacio los jóvenes que venimos, bueno, de otras generaciones que fuimos formados por el comandante Chávez y que nos han dado la oportunidad no solo de dirigir espacios en lo político, sino también en lo práctico, en ministerio, en, digamos, responsabilidades en todos los espacios, y ellos hoy desechan a esa juventud que la tiraron como carne de cañón. Es decir, varias lecturas de ese video que nos da risa porque realmente es la oposición que tenemos y es la oposición financiada desde los Estados Unidos. Así es. Ahora, William, con todo este escenario político, la Asamblea Nacional Constituyente decide adelantar los comicios regionales y llamar y convocar a elecciones de gobernadores. Y esa derecha que usted acaba de ver ahorita cayéndose a piña, decidió participar en ese proceso electoral. Al principio que sí, que si no participaban, y al final fueron y participaron. Hubo acuerdo entre ellos, la MUD puso un candidato en cada estado y perdieron, pero estrepitosamente. Las fuerzas revolucionarias sacaron 18 gobernaciones, la derecha saca 5, 4 se subordinan y se juramentan en la Asamblea Nacional Constituyente. 1, el gobernador electo del Zulia, decide no hacerlo. Me imagino que presionado por su partido Primero Justicia, por Capriles, por Borges. Y hoy en día la Asamblea Nacional Constituyente ha llamado a un nuevo proceso electoral en esa entidad, ya que el gobernador no se juramentó. Pero yo creo que esto es un gran acierto, además, porque para aquellas personas que pensaban que la vía es electoral, como debería ser en una democracia, no participar en el proceso electoral hubiera sido un error. Y la MUD participa en este proceso, solo que el favor del pueblo no lo tuvieron. Es decir, yo creo que el pueblo continúa cobrándole a la derecha venezolana los muertos, el terrorismo, las mentiras, los engaños y todos estos años de frustración de la militancia de derecha en Venezuela. Ellos se quejan también, incluso, Rodolfo, de la baja participación o que el gobierno está llamando a la abstención. Pero bueno, nosotros a nuestra militancia, desde que el comandante Chávez decidió el camino de la paz y del camino, lo decía el presidente en cadena nacional esta semana, decía el presidente, habló con todos nosotros y nos convenció que el camino era electoral. Muchos, la izquierda, quería una insurrección armada y que bueno, el expresidente, comandante Hugo Chávez, pudiera en todo caso volver a insurgir con las armas y tomar el poder por la vía armada. Y el presidente dijo, la ruta es electoral. Y fue capaz de convencerlo. Desde allí, nosotros siempre, desde Quinta República, el Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos llamado a que la lucha es electoral. Y nunca hemos llamado a la abstención, por lo menos la izquierda lo hizo en los 60, en los 70, pero desde que el comandante Chávez llegó, hemos dicho, la ruta es electoral. Ellos no. Ellos un año dicen que la ruta es electoral, luego dicen que no saldrá con los votos, que tenemos que trancar las calles, que tenemos que quemar escuelas, que tenemos que, bueno, encerrarnos, degollar motorizados y, bueno, y con eso saldrá Maduro. Luego dicen que es con la presión internacional. Después la Asamblea Nacional Constituyente llama a elecciones de gobernadores y dice, es una oportunidad para que acabemos con la dictadura y ganemos las 24 gobernaciones. Inclusive Borges dijo días antes de las elecciones, ¿te imaginas que nosotros saquemos 18, 19, 20 gobernaciones, que nosotros ganemos? Eso es un mensaje a la revolución. Ahora, ¿cuál es el mensaje que dio el pueblo? Así es, luego dicen, no vamos
nuevamente porque el Consejo Nacional Electoral manipuló la votación. Entonces, esa persona que está allá, más allá de la dirigencia política, viendo a ellos como dirigentes de la oposición y los escucha, los ve por televisión, dice, bueno, ¿voy a votar o no voy a votar? Bueno, pero este es el CNE con que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, donde los chavistas dicen sacar 8,5 millones de votos, pero que eso no fue así, eso fue que manipularon. Entonces, ¿cómo voy yo a elegir un gobernador si el Consejo Nacional Electoral, bueno, va a apoyar las máquinas y allá va a aparecer otro resultado? Entonces, muchos de ellos dicen, no, yo no voy a ir a votar porque no es respetada la voluntad. Luego ahora para las elecciones alcaldes dicen que no, porque se preparan para la elección presidencial. Entonces, ¿cómo le van a decir ellos a sus electores que no voten ahora, pero que en el 2018, cuando se dé la elección presidencial, vamos a ir a sacar al presidente Nicolás Maduro por los votos? Bueno, gran parte de la oposición no irá a votar en el proceso de las elecciones presidenciales. Es decir, no se definen y eso, bueno, en el seno de la oposición ha generado una gran abstención en el tema del voto opositor, mientras que nosotros, los revolucionarios, seguimos confiando en el Consejo Nacional Electoral, seguimos promoviendo la votación y es por eso que ahora, bueno, estados donde no sacábamos una determinada votación, hemos aumentado el caudal electoral. Yo te puedo hablar por Lara, un municipio como por ejemplo Iribarren, que nosotros la última elección la perdimos y hoy ganamos por más de 58,000 votos. Y así en Palavecino, Caudare, que es una zona comparada, si hablamos en términos de la ciudad capital, como Chacao, y ahorita perdimos solo por 6,000 votos. Es decir, cómo nos venimos recuperando en espacios donde la revolución, bueno, no tenía asidero en algunas ciudades y que ahora esas personas creen en nuestro proyecto de país y se han sumado. Nosotros seguimos fortaleciendo la democracia y el voto y ellos siguen quebrando la voluntad democrática que tenemos todos los venezolanos de ir a votar en cualquier proceso electoral. Ahora, frente a esta convocatoria a las elecciones de alcalde, coincido contigo, otra contradicción más de la derecha. Acaban de participar con el mismo árbitro, con las mismas reglas, con el mismo registro electoral en unas elecciones a gobernadores y ahora deciden decirle a la militancia, decirle a sus seguidores, mira, en esta elección de alcaldes no vamos a participar. O sea, ¿cómo se podían participar en las de gobernadores y ahora no van a participar en las de alcaldes? Así es. O sea, yo creo que eso de alguna manera sigue desmotivando a la persona que de repente nos está viendo en este momento. Ojalá sea así, bienvenido, si usted piensa distinto a nosotros, pero ha ido desmotivando a esa gente que en última instancia, William, no tiene a nadie que seguir, no tiene un liderazgo serio, no tiene un vocero que diga algo coherente, no tiene un partido político que lo respalde. Y que al fin y al cabo, yo saco dos lecturas. La primera, mucha gente no fue a votar por ellos, producto de la guarimba, de la violencia, que tú lo decías anteriormente, pero también por la mala gestión. Y ellos no pueden, ahí Ramos Ayú dice, bueno, yo no fui candidato en la gobernación de Miranda, o sea, no es mi culpa. Bueno, sencillamente allí coincidimos con él. ¿Por qué? La mala gestión a Capriles. Sí, la mala gestión de Capriles en Miranda. Claro. Es decir, si hay una lectura que sacar de las elecciones de gobernadores es que donde gobierna la oposición, luego la población quiere salir de ese gobierno y elegir algo diferente y encuentra en el camino de la revolución una propuesta seria. En el caso de Lara, gobernaba la oposición y Lara decidió irse por la esperanza, como era el eslogan de nuestra gobernadora Carmen Meléndez, y cambiar el mal gobierno que tenía Henry Falcón, que era solo publicidad. En el caso de Miranda, la mala gestión, no solo de Ocariz en el municipio de Sucre, sino de Capriles en el estado Miranda, eligió a Héctor Rodríguez. Pero en Amazonas también la mala gestión del gobernador Guarulla hizo que eligiéramos nosotros al compañero Miguel del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, quedó demostrado que donde gobierna la oposición hay una mala gestión y bueno, la gente se da cuenta del desastre y bueno, acude al llamado de la revolución a elegir gobernantes que trabajen articuladamente con el gobierno nacional y que trabajen por el pueblo. Así que un mito, que la oposición gobierna bien. Y segundo mito, bueno, que ellos eran fuertes y eran candidatos presidenciales. Así que nosotros derrotamos esos ex candidatos presidenciales y bueno, el pueblo de estos estados decidió por una vida mejor y decidió por la revolución. Así es. William, debo hacer una nueva pausa, pero yo quiero que al regreso del corte hablemos un poco sobre uno de los temas que ha estado más ahorita en el debate de la opinión pública, que es el tema económico.
yo quisiera que conversáramos un poco sobre la agenda económica de la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra etiqueta, William Hill por TVs, puede utilizarla a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter, Desenlaces TVs en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en Desenlaces acompañado de William Hill. William, el tema económico, sin duda alguna es uno de los temas que más preocupa al pueblo venezolano. El alza indiscriminada de los precios. El presidente Maduro, haciendo esfuerzos enormes, ha aumentado el salario, además ha dictado medidas complementarias para proteger ese ingreso familiar. Sin embargo, vemos que hay un plan que yo creo que hoy en día nadie puede dudar que efectivamente hay una guerra económica sobre nuestro pueblo. Desapareciendo los alimentos, las medicinas, el bachaqueo. Es decir, figuras que no eran tradicionales en Venezuela, hoy en día se han implementado en lo cotidiano. Y el pueblo clama por una solución en este punto. Y por eso tiene unas esperanzas enormes en que las medidas que pueda dictar la Asamblea Nacional Constituyente vayan en contra de esta brutal guerra. Sí, nosotros hemos venido trabajando, recordar que hay un conjunto de comisiones dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros, bueno, tenemos la Comisión de Economía que viene trabajando con el Ejecutivo, porque es decir, no solo la Asamblea Nacional Constituyente, es todo el pueblo, la Asamblea Nacional Constituyente que es expresión, es vocería de ese pueblo, pero el gobierno, el Estado venezolano, todas las instituciones tenemos que sumarnos, incluso el empresariado privado que tiene que sumarse porque este es un tema que tenemos que resolver todos. Hay que recordar que Venezuela sigue siendo un país que depende de los precios del petróleo, un país que, bueno, con una economía atada, monodependiente de la renta petrolera y que cada vez que los precios del petróleo bajan, bueno, la economía venezolana se contrae. ¿Qué sería de Venezuela si el presidente Hugo Chávez, con esa visión, no hubiera comenzado a diversificar la economía en el tema minero, prepararnos? Chávez siempre decía, el tema es el tema económico. Llamar siempre, no hay revolución si no podemos resolver los temas económicos. Y bueno, en este camino nos preparó Hugo Chávez. Si no hubiera llegado la revolución, ¿dónde estarían las familias que hoy viven en la Gran Misión Vivienda Venezuela? ¿Dónde estarían las familias si el presidente no hubiera creado los programas de alimentación, el programa de alimentación escolar para los niños? Es decir, preparándonos, porque él sabía que tarde o temprano se iban a desplomar los precios del petróleo. Ahora seguimos dependiendo de esos precios del petróleo. Bueno, se han venido levantando, pero muy levemente, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, seguir diversificando nuestra economía, prepararnos para los retos futuros. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente lleva su camino. Primero, hacer la nueva Constitución. Lo principal, la paz que hemos logrado nosotros, que bueno, que el país esté pacificado, que es parte de la agenda económica, porque claro, un país en guerra no puede producir. Lo otro, bueno, el esfuerzo que viene haciendo el presidente con los CLAP para proteger a la familia venezolana. ¿Qué sería también Venezuela si no tuviéramos nosotros los CLAP? ¿Cuántos millones de familias, como está pasando en Argentina, en Brasil, en otros países, bueno, que han pasado de la pobreza a la miseria, y toda la protección que viene haciendo el gobierno bolivariano? Aún con los precios del petróleo como están, el presidente no ha dejado de invertir en materia social, en educación, en salud, en seguridad, sosteniendo, y que todo país, en pensiones, que todo país, vamos a llegar, como lo anunció el presidente, al 100% de los pensionados este año. Y todo país que sufre una situación económica difícil, lo que hace es privatizar todas las empresas del Estado, suspender las pensiones, aumentar la edad de pensión, es decir, toda la receta neoliberal. Sin embargo, el presidente ha aguantado, ha sabido conducir el barco. Estamos atravesando la tormenta, pero tenemos que hacerlo todo de la mano. Es decir, no hay soluciones mágicas. No se resuelve con que la Asamblea Nacional Constituyente apruebe las 8 leyes que presentó el presidente Nicolás Maduro, y bueno, como arte de magia están resueltos los problemas. No es un problema de que todos los venezolanos tenemos que ponernos a producir realmente lo que nos vestimos, lo que comemos dentro de nuestro país, no todo. Siempre, en todos los países habrá algo que hay que importar, pero dejar
de depender de lo importado. Bueno, en el tema agrícola, nosotros, bueno, la experiencia en el estado Mérida, como ya somos soberanos en el tema de la papa, por poner un ejemplo. Bueno, esas son iniciativas de nuestro pueblo que ahora dejamos nosotros de importar la semilla importada, por poner un ejemplo. Y así, en cada rubro, los acuerdos que hizo el presidente Hugo Chávez, que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Veíamos al ministro de Agricultura y Tierra recorriendo parte del África, trayendo nuevos proyectos, Vietnam, el acuerdo para producir arroz. Es decir, nosotros vamos a salir de esta situación económica produciendo en Venezuela, creyendo en nosotros y cambiar ese modelo rentístico petrolero de, bueno, el papá Estado, dame los dólares. No, también el empresariado venezolano tiene que generar los dólares para, bueno, ellos importar y, bueno, una complementariedad entre el Estado y una economía mixta. China lo logró. Luego de ser un país feudal, vemos como China ahora es la gran potencia mundial y pasó en 50 años, menos de 50 años de una economía feudal. Dicen que los chinos pasaron de la bicicleta al tren rápido en 50 años. Y el desarrollo fue descomunal, producto, bueno, de que ellos comenzaron a invertir, de que ellos comenzaron a desarrollar el campo, que tenemos que hacerlo nosotros, desarrollar, industrializar también la producción. Y nosotros estamos seguros que con la agenda económica que ha planteado el presidente, que no es un cambio que se ve en 6 meses. A veces creemos que los cambios van a ser mágicos y que va a resolverse todos los temas. El presidente ha dicho, un proceso de transformación. Estamos pasando de una economía rentista, petrolera, del feudalismo casi que se encuentra nuestro campo, a una economía, bueno, socialista, donde nosotros tenemos que transformar el modelo de producción. Y yo creo que con la Asamblea Nacional aprobando las leyes, con el gobierno trabajando, con el empresariado nacionalista, con el país pacificado que ahora tenemos, podemos nosotros salir en el corto, el mediano y el largo plazo adelante. Ahora sí, William, yo creo que a la gente hay que hablarle siempre con claridad, como lo ha hecho además el presidente Nicolás Maduro, que siempre se ha puesto al frente de la situación, por más difícil que sea, y siempre hablándole al pueblo de frente con claridad y en un lenguaje que todos entendemos y comprendemos. Pero pensar que el tema económico se va a resolver solamente por alguna medida de la Asamblea Nacional Constituyente es absurdo. Así es. Detrás de esta guerra económica inclemente a la que se ha sometido el pueblo, no tan solo están algunos empresarios, porque no podemos generalizar, hay empresarios conscientes, pero algunos empresarios, no tan solo está cuando usted va a comprar el pan, que no le quieren vender la canilla porque la canilla está regulada, no tan solo en esa situación está el dueño de la panadería, sino que cuando uno empieza a analizar, tal vez el dueño de la panadería también está siendo víctima de algún bachaqueo. Y entonces él dice, bueno, yo no puedo vender una canilla para perder. A lo mejor pudiéramos llegar a esa conclusión. Pero a la gente hay que hablarle también con absoluta claridad. Detrás de la guerra económica no tan solo están los partidos de la derecha, no tan solo está la MUD, que ha lanzado como estrategia política golpear al pueblo en el estómago, sino el imperio norteamericano. Y esto no es para que todo el mundo diga, bueno, es que siempre le van a echar la culpa al imperio de todo lo que suceda. No, es que es verdad. El imperio norteamericano, hábilmente, como ya le ha funcionado en otros países, porque esto no es nada nuevo, hay archivos desclasificados que así lo demuestran, que en esta área del continente donde nosotros hacemos vida y donde estamos actualmente, ya les ha funcionado el plan de golpear al pueblo en el estómago, no, yo creo creando un descontento social y todas esas cosas. Entonces, el enemigo no es poca cosa, William. Yo creo, Rodolfo, con lo que tú decías ahorita, que la gente decía, bueno, el imperio otra vez le quieren echar la culpa. Yo creo que lo importante, por supuesto que no celebramos las sanciones del imperio contra nosotros, estamos en contra de esas sanciones, pero lo importante de esas sanciones, si se puede decir así, me lo permite, es que demostró que esa denuncia que hacía el presidente Chávez, el imperialismo que existía, que actuaba, que venía haciendo una guerra económica contra Venezuela, se quitó el imperio la careta y lo hizo de frente. Y ahora muchas personas, mira, están sancionando no solo a los funcionarios, sino están prohibiendo a empresas hacer acuerdos con Venezuela, están sancionando a la petrolera venezolana que con sede en los Estados Unidos. Es decir, todo eso permitió que muchas personas abrieran los ojos y dijeran, bueno, el imperialismo sí existe, actúa, bloquea, no era incluso, un cuento.
no era un cuento, y eso nos permite a nosotros explicarle a la población con mayor claridad. Por ejemplo, el tema del CLAP. Muchas personas en su casa vieron que les llegó productos provenientes de México. Luego que el presidente hizo un esfuerzo en comprar productos de México para paliar la situación de bloqueo en Venezuela, bueno, a muchas de esas empresas les prohibieron comerciar con Venezuela y no podemos nosotros ahora traer rubro y bueno, sencillamente porque el imperio bloqueó a esas empresas y sanciona a todo el que apoya a Venezuela en determinada situación. Incluso, bueno, el presidente lo decía en estos días, somos el único país que cumple con sus compromisos internacionales, que paga la deuda y el lunes aparece, pagó la deuda el jueves o viernes, no recuerdo, y el lunes aparecía el riesgo país. Bueno, ha aumentado el riesgo país para que los inversionistas no vengan. El único país en el mundo que pagando sus deudas aumenta su riesgo país. Es decir, algo que ningún economista pudiera decir que es así la lógica del capital. Es decir, todo un ataque del imperialismo contra nuestra economía que nosotros estamos resistiendo y porque, bueno, el imperio está decidido a castigar a esa luz que se llama la Revolución Bolivariana, después de esa pequeña luz que era la isla de Cuba, por atrevernos a ser libres, por atrevernos a hablar con la verdad. Todo eso que el presidente hablaba en la ONU, todas las denuncias que hacía contra el imperialismo, contra el ataque a los pueblos de Palestina por parte del pueblo del gobierno, si se quiere, de Israel. Todas esas denuncias, bueno, ahora nos están cobrando esa voz que es irreverente a nivel internacional y hay un ataque desmedido contra la Revolución Bolivariana, pero estamos seguros que saldremos de la situación económica que hoy vivimos y de la mano de todos los venezolanos y por supuesto del gran apoyo de los países del mundo, porque dicen que Venezuela está sola, pero si estuviera sola no presidiera el presidente Nicolás Maduro, bueno, tuviera la presidencia pro tempore de los países no alineados, que bueno, es más de 2/3 de los países del mundo, y que nosotros estamos respaldados, los países y los pueblos del mundo creen en nosotros y nosotros vamos a demostrar que es posible tener una economía distinta al capitalismo y que es posible salir adelante con todas estas amenazas y bloqueos imperialistas. No nos cabe la menor duda que así será. Última pausa, William. Al regreso quiero que hablemos un poco, porque hace días vimos que el presidente se reunió en Consejo Federal de Gobierno con todos los que hacen vida en esa instancia de toma de decisiones, pero se anunciaron también recursos importantes para las regiones. Fíjate, en la coyuntura política en la que estamos, con una guerra económica y aún el presidente sigue apostando en la inversión social, tal como tú lo señalabas en este bloque. Así que quiero que al regreso al corte hagas un comentario al respecto. William Hill por TVS es nuestra etiqueta de hoy. Interactúe en ella a través de Desenlaces TVS en Twitter y Desenlaces TVS en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, último bloque. William Hill por Desenlaces, la etiqueta que hemos puesto a su servicio el día de hoy a través de nuestras redes sociales Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. William, decíamos que el presidente Maduro convocó al Consejo Federal de Gobierno y asignó importantes recursos a las regiones, no tan solo las regiones que tienen un gobernador revolucionario, porque ahí estaban también los gobernadores que se oponen al gobierno nacional, pero que asistieron en beneficio de su pueblo en busca de los recursos. Yo creo que eso es un mensaje importantísimo, ese acontecimiento de días atrás, que yo creo que de alguna manera debe ser interpretado como un mensaje del presidente Maduro y del gobierno nacional a todas las personas que lo adversan, que podemos convivir en diferentes espacios sin necesidad de llegar a una agresión, a los golpes, a la muerte, al terrorismo, a la violencia. No, yo creo que es importante porque está actuando como jefe de Estado. Jefe de Estado y jefe de gobierno, convoca a quien el pueblo eligió en esos estados donde ganó la oposición. Bueno, el pueblo los eligió. Nosotros como parte del partido revisaremos y tendremos nueva estrategia para en próximos comicios electorales ganar. Pero allí perdimos y el presidente dijo, en esos estados perdimos, reconocemos
a esas personas que quedaron electas como gobernadores y los llamamos al trabajo. Y ahora él ya, no como presidente del partido, sino como jefe de Estado, los llama porque, bueno, la ley está por delante, la Constitución, y él como jefe de Estado aprobó, como tú lo dices, recursos a todos los gobernadores sin importar su tendencia política, como debe ser. Además, está actuando como un estadista, como un hombre que cree profundamente en la democracia, y si el pueblo allí eligió, y mientras ellos respeten la Constitución, tendrán todo el apoyo del gobierno nacional para trabajar por esos pueblos en los que fueron electos. Así que el presidente está actuando primero en el marco constitucional, pero además su vocación, su personalidad de siempre llamar al diálogo. No hemos visto nosotros alocución donde el presidente rompa con ese discurso. Siempre ha llamado al diálogo en los momentos más difíciles. Yo recuerdo que el día que lamentablemente aquí en la autopista Fajardo incendiaron una persona, el presidente esa noche tuvo una locución y llamó al diálogo, llamó a la tolerancia. Es decir, en los momentos de circunstancias más difíciles, el presidente ha llamado al diálogo, a la no confrontación, y a que es muestra de que los venezolanos podemos vivir todos en un mismo país pensando diferente, y es el juego de la democracia. Aquel gobernador o gobernadora que lo haga bien, o alcalde que lo haga bien o mal, será votado o no por determinado sector político y será reelecto, ¿no? Si lo hace bien o lo hace mal. Es decir, es el juego que nos hemos dado en la Constitución y que todos tenemos que respetar las reglas del juego. Y no que si yo pierdo, soy un niño malcriado y me voy a las calles y quiero quemar a todo el mundo. Si gano, bueno, ahí sí sirve el Consejo Nacional Electoral. Así que resaltar el hecho del presidente como jefe de Estado y de gobierno, que ha su interés supremo de que se desarrollen todos los estados del país, ha convocado a estos gobernadores, y reconocerle a ellos también que acudieron ante el llamado del presidente Nicolás Maduro y se sentaron en ese salón, salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco, y bueno, atendieron el llamado del presidente. Así es. William, detalles importantes que han sucedido después del proceso electoral. Analizar, como tú bien lo dices, las gobernaciones que se ganaron, analizar los números. Me imagino que el partido estará analizando todavía los resultados, analizar aquellas gobernaciones que perdimos, cuáles fueron las razones reales de esa pérdida, las votaciones. Por lo menos la gobernación del Zulia se perdió por un margen muy estrecho, vale la pena decirlo, pero sin embargo se reconoció la derrota en su momento. Pero a nosotros nos alegra muchísimo que el pueblo haya escogido 18 gobernadores, que casi con toda seguridad serán 19 en unos próximos meses, días. Pero nos alegra también de manera especial, y quiero decirlo de esa manera, la victoria del Almiranta en el Estado Lara. Además que es una persona que goza de nuestro afecto, nuestro aprecio en lo personal, ha hecho una excelente gestión como madrina del Estado. Tú que has tenido reuniones con ella, ¿en qué situación se encuentra ahorita la gobernación del Estado Lara? Sí, bueno, lamentablemente hay que decirlo, la gobernación del Estado estaba prácticamente desmantelada. Todos los procesos que se llevaron a cabo fueron procesos privatizadores. Redujeron el personal al mínimo en las, digamos, empresas del Estado que se encargan de hacer las obras civiles, los acueductos, las vías, el personal muy reducido, tercerizado. Una de las cosas que el exgobernador tenía era mostrar el ornato de la ciudad de Barquisimeto, de las ciudades vecinas a Barquisimeto. Y bueno, ahí encontramos personal, casi el 70% del personal tercerizado, es decir, no contratado, y bueno, buscando cómo resolver ahora que las empresas que le pagaban se fueron. Es decir, un desastre realmente, publicidad por todos lados, pero los que vivimos en Lara sabemos que bueno, era toda una ilusión óptica de un buen gobierno, pero que en la realidad no había una práctica. Nosotros, bueno, con la almiranta Carmen Meléndez, desde el mismo momento en que el presidente la designó como candidata a la Asamblea Nacional, que tuve el honor de acompañarla ahí en el 1-2, como lo dijo el presidente, la almiranta Carmen Meléndez y William Gil a la Asamblea Nacional, estuvimos siempre trabajando desde un primer momento, acompañándola. Yo recuerdo que yo para entonces era viceministro de Infraestructura y visitábamos las comunidades y bueno, allá hay escuelas estadales y nacionales. Las escuelas estadales en las ruinas y las visitábamos
y yo le decía, Almiranta, esta escuela es estadal, y me decía, los niños no son ni estadales ni nacionales, los niños son niños y hay que arreglar esa escuela. Y bueno, hablábamos con la directiva, pasábamos a la escuela nacional, interveníamos en la escuela, es decir, una mujer de una gran carisma, soldada de la patria, que acompañó al presidente Nicolás Maduro en su gestión y al presidente Hugo Chávez, es decir, formada para trabajar, para servir por los larenses. Y hoy, bueno, como su lema de campaña, que era regresa la esperanza al Estado Lara, ha regresado una gran esperanza. Se conformó un grupo de llamados los independientes por la Almiranta en las elecciones, es decir, personas opositoras que se vinieron con nosotros y que, bueno, que querían salir de toda esa situación de violencia, y estamos retomando los planes para el Estado Lara, para Barquisimeto, Caudare, Carora, que el principal problema que nos conseguimos es el tema del agua. La hidrológica estadal estaba abandonada y, bueno, en donde nosotros llegábamos, las comunidades nos pedían, bueno, Lara tiene sed, un eslogan que se posicionó, producto del mal gobierno del exgobernador Henry Falcón. Y bueno, todos esos temas, ya con los lunes de regiones, la Almiranta le ha presentado los puntos de cuenta al presidente, y el presidente ha aprobado todos los recursos, además porque Lara, desde el comienzo de la revolución, es un estado revolucionario, y que lamentablemente, bueno, nosotros llevamos a persona que, bueno, reconocemos su buena labor como alcalde, pero que luego como gobernador se encerró en esa visión de solo ornato, de pintura, y no atendió los problemas de los larenses. Y hoy por hoy podemos decir que Lara cumplió. Nosotros hablábamos luego de esa noche que el presidente llamó a la Almiranta para felicitarla, y yo le decía, yo creo que lo más orgulloso que me siento es que le cumplimos por fin al comandante Chávez, porque teníamos una deuda ya varios años luego de la traición de no ganar las elecciones, y ahora podemos decir que tenemos que trabajar por todos los larenses, acompañar a la Almiranta Carmen Meléndez en su gestión, y bueno, hacer una gestión buena para que más nunca vuelvan a salir estos personajes con ambición personal y no colectiva, que es lo que nos mueve a nosotros los revolucionarios. Antes de pedir, William, ¿cómo se prepara el Estado Lara para las elecciones de alcalde? Bueno, nosotros hemos dicho, teníamos 3 alcaldías opositoras, y en estos momentos, con la elección de la gobernación, ganamos en 8 municipios, pero en un solo municipio que perdimos por 6.000 y un poquito más de votos. Vamos a ganar el 100% de las alcaldías en el Estado Lara, y a nivel nacional pues más del 90%, porque siempre ellos tienen sus reductos en algunos espacios, pero estamos convencidos que Lara será roja rojita como lo fue, pero no lo roja rojita para excluir a los que no son rojos rojistros, sino para nosotros invitar a todas las personas que sigamos trabajando de la mano por hacer un Estado Lara potencia como se merece realmente. Así es, señores. Agradecido, William, por tu presencia. Gracias a ti. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano de William Hill. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales y con la etiqueta William Hill por TV. Nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Me dice mi equipo de producción que a través de la etiqueta William Hill por TV han pedido que pongamos nuevamente el video de la derecha. Vamos a hacerlo para despedir, para que usted pueda sacar las conclusiones usted mismo. Juzgue usted lo que va a ver en este momento. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Agradecido. Adelante, video. Hay una real unidad en la oposición venezolana. ¿Qué viste tú en la campaña sobre ese tema? Bueno, mira, yo te puedo decir que los egos personalistas no permitieron que la unidad se consolidara en muchos sectores. Otro elemento que seguramente no se vivió en otros estados, bueno, el complot de algunas organizaciones políticas vinculadas a la mesa de la unidad democrática en contra de nuestra candidatura, incluso con reuniones. Hubo una fractura muy importante en la unidad que obliga a las fuerzas que hacemos parte en ella revisar no solamente nuestra actuación, sino revisar el relanzamiento que debe ocurrir en una organización o en una coalición de organizaciones políticas que tienen que compartir un mismo fin, un mismo objetivo. Una acción absolutamente irresponsable, rastrera y traicionera ante la Constitución venezolana y los derechos de nuestro pueblo. Jugaron a la derrota por una visión sectaria, particularizada, en un interés partidista, en un interés muy
personal, que es un poco lo que estamos viendo ahora en las redes. Pero ¿cuál es el partido? Voluntad Popular, Primera Justicia. Sí, Voluntad Popular y Primera Justicia. Jamás antepuse los intereses de mi partido porque los principios y la moral sí son importantes. Mientras esté en la unidad el señor Ramos Alup, yo no voy a seguir en esa mesa. No voy a ser parte ya aquí. Llegó la hora y el señor Ramos Alup, que quería ser el presidente por sus intereses, cuadró y tuvimos al final que ir a un proceso de votación y además ya rompiendo las reglas, desde ahí rompiendo las reglas. Y al final, ¿para qué sirvió? ¿Cuál es el balance después? ¿Para qué sirvió? Simplemente quiero decir que yo no soy responsable de lo que ocurrió en las elecciones del Estado Miranda, porque yo ni era el gobernador, ni era el candidato. No me vas a provocar, no me vas a provocar. Traqui, 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 traqui. No tiene sentido que tú te inscribas y después que pierdes, dicen que se sabía que te iban a hacer fraude. Porque si no, ¿para qué aceptaste ir al proceso? Por eso es que no podemos dejarle el destino del país a una muchachera, Vladimir, que nos siga convocando a los errores.